Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por participar de nuestras charlas gratuitas de Webinario Samurabi. Hoy vamos a hablar de las medidas cautelares en la encrucijada. Para ello invitamos al doctor Gabriel Cuadri, abogado de la Universidad de Morón, doctor en Ciencias Jurídicas de la UNSA, secretario de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón, director honorario del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, secretario de redacción de la Ley Buenos Aires y coordinador de temas de derecho procesal en el REIUS, ganador del premio Accessit de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires por la obra La prueba en el proceso civil y comercial, director de diversas obras especializadas en materia de derecho procesal, entre ellas procesos de familia de la ley. Autor y colaborador en diversas obras jurídicas especializadas en derecho procesal, como así también de múltiples artículos publicados en revistas jurídicas. Así que bueno, ahora sí, con mucho gusto lo recibimos y damos comienzo a este webinario. Muchas gracias, Gabriel. No, bueno, Anabela, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto poder estar compartiendo estos momentos y poder estar hablando un poco acá hoy de las medidas cautelares en la encrucijada. El título, digo, es medio poético, ¿no? Encrucijada, una película de este muchacho que tocaba guitarra de la década del 80, si se acuerdan, búsquenla, muy entretenida, que hacía un pacto con el demonio y todo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de las medidas cautelares en la encrucijada? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es la encrucijada ante la cual se encuentran las medidas cautelares hoy? Bueno, en realidad es la encrucijada ante la cual nos encontramos todos hoy. La encrucijada de 2020, la encrucijada de una de las peores crisis de la historia, la encrucijada que puso en jaque y casi de rodillas a gobiernos, a sistemas jurídicos, a sistemas de administración de justicia y a la sociedad toda. Entonces, de lo que yo quería hablar un poco hoy, para darle una impronta algo más actual y algo más 2020, ¿sí? Porque quienes producimos contenidos jurídicos nos encontramos con el desafío de que hoy todo tiene que ser 2020 porque los problemas que estamos afrontando en 2020 no son ni por asomo los problemas que afrontábamos en 2019. Pasó un mes y un murciélago mal cocinado y terminamos en una situación que en muchas cosas fue terrible, en muchas cosas fue malísima y en algunas otras sus efectos no fueron tan nocivos, especialmente en materia de transformación digital. Yo suelo trabajar, entre los temas, cuestiones de derecho y tecnología, y en materia de derecho y tecnología el avance fue importante y considerable. Pero bueno, nada, no estoy para hablar hoy de derecho y tecnología, estoy para hablar hoy de medidas cautelares y de medidas cautelares en la encrucijada. Voy a poner mi PowerPoint para que lo sigamos un poco, igual no voy a desaparecer de la pantalla, así que voy a estar junto con el Power que me acompaña y que ha venido conmigo hoy, como suele pasar siempre con los profes. Medidas cautelares en la encrucijada, pero antes de hablar de las medidas en la encrucijada, quiero hablar de las medidas cautelares, digamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medidas cautelares? Primero, la palabra medida, nos puede llevar a cierta confusión. A mí me gusta más la precisión terminológica, a mí me gusta más el orden y la claridad, porque eso también nos ayuda a acomodar las ideas. Entonces me gusta hablar de proveimientos cautelares, ¿sí? En realidad de lo que hablamos cuando hablamos de medidas cautelares engloba un montón de cuestiones, porque engloba la pretensión cautelar, que es esta pretensión que a la larga va a activar un proveimiento cautelar, engloba el trámite cautelar, que a veces es corto, se lo, digamos, infravalúa, pero en realidad es importante porque tiene que ver con la recepción de todos esos datos que le van a permitir al juez considerar existentes o inexistentes los proveimientos cautelares, los requisitos cautelares. El proveimiento cautelar, que sería la decisión que le pone fin, o al menos en la primera instancia, a esta pretensión cautelar. Las impugnaciones cautelares. Como ven, en realidad el término medidas cautelares es un poco impreciso, ¿sí? Por eso a mí me gusta hablar de proveimientos cautelares si nos referimos a las decisiones en sí mismas, y son cierto tipo de resoluciones judiciales. Acá tenemos el género, los proveimientos cautelares son resoluciones judiciales. ¿Y cuál es la diferencia específica? ¿En qué se diferencian de las otras resoluciones o decisiones judiciales? Que apuntan a asegurar la eficacia práctica de la decisión que pudiera dictarse en un proceso. Esto es lo que define
en mi concepción al menos, hay varios matices en la cuestión. Esto es lo que define la esencia de lo cautelar. Este tinte asegurativo, este tinte de resguardar la eficacia práctica, o sea, resguardar la posibilidad o asegurar la posibilidad de cumplimiento de la sentencia que vaya a dictarse en el proceso del que se trate. Y entonces empiezan a aparecer diferencias cuando vemos esto, cuando decimos esto, entre algunas figuras que son cercanas, pero no se superponen. Hablamos ya de cautelares. Muy cerca de las cautelares, y para algunos casi dentro del mismo universo, tenemos a las resoluciones anticipatorias, o lo que se llama la tutela anticipada. Algunos hablan de cautela material. Para mí hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre las medidas cautelares y las resoluciones anticipatorias. Porque las medidas cautelares tienden a asegurar la eficacia práctica de la resolución, al par que las anticipatorias apuntan, y no quiero decir a anticipar, pero sí, vamos a decir, adelantar los efectos prácticos de esta decisión. Y miren, esto lo van a ver bien claro. Si yo tengo que dictar una medida cautelar para asegurar la eficacia práctica de una resolución, por ejemplo, puedo embargar. Le quito al cautelado y lo resguardo. Y si se lo doy al cautelante, se lo doy como depositario, no para que lo utilice, ¿sí? Mientras tanto, las providencias anticipatorias le quitan al cautelado y le dan al solicitante. El ejemplo más clásico y donde mejor se ve este distingo es en materia alimentaria. Los alimentos provisorios no apuntan a resguardar la eficacia práctica de la sentencia. Apuntan a satisfacer una necesidad que es apremiante y que tenemos que avanzar sobre ella en este mismo momento. Entonces, es una resolución anticipatoria. El desalojo anticipado o este desalojo interinal que se hace cuando, en algunos casos puntuales, cuando hay muy fuerte verosimilitud y es claro que la pretensión va a prosperar y está previsto en los códigos procesales, es una decisión anticipatoria, porque es sacar al desalojado y devolver al actor. La cautelar, que solamente aseguraría la eficacia práctica de la decisión, no traería este efecto atributivo. Provisorio, ¿sí? Es provisorio, nadie duda que esto sea provisorio, pero es atributivo. Ahora, algunos me van a decir, bueno, pero en Pardo, en Camacho Acosta y en todas las posteriores, la Corte dijo que eran medidas cautelares. Y bueno, sí, dijo que eran medidas cautelares, pero en realidad no son medidas cautelares. Y tanto no son, que los recaudos son distintos. Son más intensos para las medidas anticipatorias. O se requiere una urgencia y más un daño inminente más claro, o se requiere una verosimilitud o una fuerte probabilidad más intensa. Entonces, y si no me he equivocado en lo que expongo hasta acá, la anticipatoria no tiene la misma naturaleza que la cautelar. ¿Sí? Es más, de hecho, en algunos casos las anticipatorias funcionan aún sin urgencia, como es el caso de litigación abusiva del proceso brasilero. La litigación abusiva que pretende dilatar puede encontrar como respuesta jurisdiccional un adelantamiento de los efectos de la sentencia, provisorio pero adelantamiento del fin. Y eso no es cautelar, o al menos en mi concepción no lo es. Ahora, ¿qué tienen en común las cautelares y las anticipatorias? Que ambas son tributarias de otro proceso, son accesorias, no existen por sí mismas. Aunque lo puedan anteceder, aunque se pueden pedir alimentos provisorios ante la demanda de alimentos, siempre tiene que haber una demanda de alimentos principal. ¿Sí? Son siempre accesorias de otro proceso. Lo mismo con las cautelares. No puede haber una cautelar en el aire, no puede haber una cautelar autónoma. Ahora, si la hubiera, sale fuera de estos campos y entra en el ámbito de las medidas autosatisfactivas, que son bastante controvertidas porque en realidad son decisiones de fondo y que a veces toman inaudita parte y que muchas veces no encuentran soporte o anclaje en los códigos procesales. Porque para las dos primeras se utiliza a veces para las cautelares se utiliza la normativa cautelar, para anticipatorias se utiliza la normativa de la cautelar genérica, pero autosatisfactiva no es tributaria de otro proceso. Es un proceso en sí mismo donde se dicta una decisión que podrá ser impugnada o no, pero tiene carácter definitivo. Tiene carácter definitivo.
Y me parece interesante enmarcar este distingo para saber dónde nos paramos cuando hablamos de cautelares. ¿Sí? Yo voy a hablar de providencias cautelares, aunque un poco también voy a necesitar ir sobre las anticipatorias. Aunque también voy a necesitar ir sobre las anticipatorias. Entonces, marcando este distingo, quiero decir ahora que definidas como fueron las cautelares, el instituto habla directamente de la Constitución. Se emparenta con la tutela judicial efectiva, porque si la Constitución me garantiza a mí la eficacia de la tutela jurisdiccional, si el Estado está obligado a prestarme una tutela jurisdiccional que sea efectiva, que sea eficiente, que vaya a proveerme de resultados tangibles al final del camino, al final del proceso o al final de toda esta secuencia, necesito que en aquellos casos donde esto esté en riesgo, el Estado reaccione de alguna manera y me asegure esta eficacia. Chovenda ya decía que el derecho a la resolución cautelar es un derecho del Estado fundado en la necesidad general de la tutela del derecho. Es decir, lo cautelar es un derecho en sí, el derecho a que aseguren mi sentencia, a que el Estado me asegure que al final del camino, que después de haber recorrido una o muchas instancias judiciales y alguna instancia de mediación quizás, esto que me reconocieron se me va a proporcionar realmente, de manera tangible, que no va a ser solamente una declaración lírica. Porque si yo no aseguro de alguna manera este final, ¿sí? Si no aseguro de alguna manera este final, todo lo anterior se diluye. Y no nos olvidemos que la Corte Interamericana viene diciendo en muchos de sus antecedentes que el derecho a la eficacia o a la tutela judicial efectiva involucra también el derecho a la ejecución del fallo. Recuerden que cuando nuestro país es condenado en Furlan, lo es porque la ejecución, el cumplimiento de la sentencia se demoró también mucho. Se demoró la sentencia y se demoró también su ejecución. Y más grave es todavía cuando esta ejecución se torna ilusoria porque el demandado se desprendió de sus bienes, porque no encuentro ya ese bien que tengo que secuestrar para que vuelva a mi poder, porque en materia familiar mis derechos se desbarataron. Entonces surge este derecho que tiene todo justiciable a actuar los mecanismos que resulten menester para que la tutela judicial sea eficaz, para que la tutela judicial sea efectiva, para que la tutela judicial sea tangible, que produzca resultados prácticos. Y si el Estado no lo organiza así, está incurriendo en un déficit por el cual incluso puede ser sancionado, como es costumbre. Acabamos de ser sancionados también por la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires, ante la Corte Interamericana. Entonces vean cómo la Corte Interamericana, que tardó 12 años, creo, o un poco más, en analizar el caso, critica a la justicia nacional porque tardó 10 años en analizar un caso, con lo cual 22 años en analizar un caso, y cómo podés sancionar a un país porque tardó 10 en resolver cuando vos tardaste 12. Bueno, pero no importa, lo que importa es hacer las cosas bien, pienso yo. Y lo que importa es resguardar la eficacia práctica de las decisiones. O sea, hacer lo necesario para que las decisiones se cumplan, se ejecuten, y el que ganó triunfe en la realidad, no solamente en los papeles. Chovenda también decía que el proceso no tiene que ser un instrumento de daño para aquel que tiene la razón. Y si una persona que litiga años y años al final del camino no consigue la eficacia práctica y consigue solo una decisión que le permita, por ejemplo, una inhibición general de bienes, flaco favor le hemos hecho al sistema todo. ¿Y por qué digo al sistema todo? Y engancho con lo siguiente. Porque las medidas cautelares tienen un aspecto bifronte. O lo cautelar tiene un aspecto bifronte. Tiene dos facetas que me parece que merece que analicemos. La privada, que es la que venimos hablando, este derecho que tiene el justiciable de obtener una medida que asegure el cumplimiento efectivo de su sentencia, la sentencia que obtenga. Y una faceta publicista. Y me parece que está bien mirarlo desde este lugar también. Porque esto tiene que ver con el prestigio de la justicia y con la visión que la sociedad tenga de la justicia. Esto incluso habilita en algunos casos, o habilitaría las medidas cautelares oficiosas, donde el juez reaccione de manera activista
al ver que su fallo se puede tornar ilusorio. Porque el fallo de los jueces o los fallos de los jueces no hacen solamente, no producen solo efecto en el micromundo chiquito de la litis, sino que la acumulación de los fallos de los jueces terminan produciendo un impacto en el macro. Miren, cuando se critica mucho, por ejemplo, para que se vea esto, que litigar en este país es barato porque ponemos tasas de interés bajas, y creo que es verdad, o en muchos ámbitos es verdad, el deudor sabe o puede intuir que si recurre o si queda atrapado en la telaraña de la justicia y esto se dilata 5 o 10 años, le va a resultar más barato financiarse con la justicia que pagar el juicio. Entonces, muchas microdecisiones individuales que dictamos todos los días lo que trabajamos en la justicia terminan formando un corpus, ¿sí?, que le da a la sociedad una impresión acerca de cómo va a responder la justicia ante su caso. Y esta es la faceta publicista de las medidas cautelares, una obligación estatal de garantizar la eficacia del derecho en este caso, pero para garantizar la eficacia del derecho en todos los casos. Si yo lo estoy garantizando en este, lo estoy garantizando en todos. Estoy mostrándole a la sociedad cómo esta decisión fue eficaz, esta decisión tuvo efectos tangibles. Y ahora me gusta mirar esto, no desde el 2020, sino desde el 2015, desde el ángulo del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya ha cumplido sus 5 años, está por entrar a la escuela primaria. Ya ha tenido algún intento o hay algunos proyectos, o ha tenido algunas reformas y algunos proyectos de reforma. E incluyó algo muy interesante. Algunos dicen, incluyó la acción preventiva o la faceta preventiva de la responsabilidad civil. Es cierto, ¿sí?, incluyó la faceta preventiva de la responsabilidad civil, incluyó también una acción preventiva. Pero me parece que lo más importante que incluyó es el deber de prevención general, y expandido a todos los sujetos que integran nuestra comunidad, incluido el Estado. Entonces, este deber de prevención después puede canalizar o puede ser canalizado a través de una acción preventiva que tenga por objeto inmediato la obtención de un pronunciamiento que tienda a la evitación de un daño. Pero también este deber de prevención genera una expansión dentro de todo el ordenamiento jurídico, genera una expansión que va tiñendo las distintas normas y les va dando una relectura, una posibilidad de ser releída. Entonces, cuando dice el artículo 1710, toda persona involucra también al Estado. Tiene el deber, no solo la facultad, con lo cual es exigible. Y además es responsable si no lo cumple. En cuanto de ella dependa, y del Estado depende, porque ante él tramitan los juicios, de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, o no agravar un daño si se produjo. A mí me gusta muchísimo este último inciso, porque cuando llegamos a un proceso judicial, ya llegamos con un daño existente en la mayoría de los casos. Entonces, el agravamiento se produce desde dos lugares. Primero, si no aseguramos la eficacia práctica de las decisiones. Y después, si mantenemos alguna situación lesiva y dañosa que le genere un daño marginal. Y miren cómo, de a poco, me soy circular y me vuelvo a las anticipatorias. Porque en base al artículo 1710, no solamente tenemos las cautelares, asegurarme la eficacia práctica de la sentencia, sino también podemos apoyar acá las anticipatorias. Todavía voy por un camino recto, todavía no llegué a la encrucijada del 2020. ¿Sí? Y vuelvo a lo cautelar para decir que esto se termina perfilando como una manifestación de lo preventivo. Tiende a evitar el daño marginal generado por la eventual imposibilidad de cumplimiento del fallo definitivo. O sea que habría un daño generado, un fallo que reconoce el deber de que esto se
enderece de alguna manera, o sea, si fue, por ejemplo, una cuestión contractual, que se restablezca o se actúe lo necesario para, ya sea el cumplimiento, ya sea para las indemnizaciones sustitutivas, si es una cuestión donde no hubo un contrato de por medio, para que se repare el daño causado, para que se restituya lo que se debió restituir, lo que fuera, una cuestión amplia. Entonces, el Estado aparece con esta necesidad de evitar que la decisión al final del camino sea ineficiente. Pero también marcamos un distingo con los procedimientos anticipatorios, porque acá la cuestión se produce cuando el daño marginal no deriva ya de la imposibilidad o la ineficacia práctica de la sentencia al final, sino de la insatisfacción de la pretensión interín del proceso se dirime. Volvemos a todos los antecedentes que le mencionaba, Pardo, Camacho, todos los, en ese sentido, de la Corte, donde la Corte dicta una providencia anticipatoria y dice, miren, acá al final de camino o después de la sentencia puede haber un resarcimiento, puede haber una obligación de resarcir, pero acá hay un daño tan grave, tan evidente, tan intenso, que el peligro de la demora es grande. Entiendo que hay verosimilitud, en Pardo lo dicen claro, y para nosotros dicen, de acuerdo a cómo se produjo este accidente de tránsito, un accidente de tránsito que había tenido como víctima una adolescente, y la adolescente quedó en un estado muy, muy grave, muy, muy grave. Entonces la Corte dice, bueno, dictemos un procedimiento anticipatorio. Esto también es prevención del daño. No es cautelar, es anticipatorio, pero también es prevención del daño. Es evitar que el daño se agrave, ¿sí? Pero me quedo acá porque ahora sí llegamos a la encrucijada. Llegamos a la encrucijada que se le plantea a las medidas cautelares cuando entra el COVID-19. Una encrucijada que se nos planteó a todos y que se le planteó a todas las instituciones del derecho. Todos estamos empezando a releer o a repensar las soluciones jurídicas. En el ámbito contractual, ¿qué va a pasar con los contratos ya celebrados? ¿Vamos a considerar esto un caso fortuito? ¿Cómo vamos a repartir el peso del daño generado por esto? Locales que se cierran, trabajos que se terminan, gente que es despedida. Porque aún estamos ante los primeros efectos. No creemos que estamos en la mitad ni que estamos saliendo. Estamos ante los primeros efectos. Otra vez hablábamos con la gente de tecnología de España y dice que en España tiene una aluvión de causas que nosotros también vamos a esperar. Una aluvión de quiebras, por ejemplo. Una aluvión de concursos, de ejecuciones, la relectura del derecho concursal, las relecturas del derecho de las ejecuciones, qué ejecuciones se van a permitir, dónde se corta la cadena de pago. Los conflictos familiares que generó esta epidemia, que generó este aislamiento, que generó esta situación donde todos hemos quedado encerrados un poco en nuestras casas, a raíz de un virus que no conocemos, que no sabemos dónde termina, que no sabemos, creemos saber dónde empezó, ante el cual los estados tratan de reaccionar de la mejor manera que pueden, de manera desesperada, pero que viene generando miles y miles de muertos en todos los lugares, cientos de muertos a diario en nuestro país, y se le plantea un desafío. El otro día estábamos presentando en la Asociación de Magistrados, en la Asociación Nacional de Magistrados, el nuevo sistema predictivo de inteligencia artificial aplicado a las sucesiones, que es Prometea genera las declaraciones de herederos de manera prácticamente automática. Y pensábamos un poco en la charla previa el desafío que se le viene a los procesos sucesorios. Porque las casi 10.000 o ya pasadas 10.000 o cerca de las 10.000 muertes generan 10.000 procesos sucesorios, más todos los que ya existían. Entonces el COVID desafía y sacude las bases de todo, sacudió las bases de la Administración de Justicia. ¿Quién hubiera pensado en las sentencias, en los acuerdos remotos, en la inmediación digital? ¿Quién hubiera pensado en todas estas cuestiones? Pero lo importante es que genera un sacudón y genera un impacto o un cambio o una modificación a nivel general y hace aparecer nuevas situaciones protectorias. Nuevas necesidades protectorias, o sea, situaciones de las cuales derivan necesidades protectorias, tanto para las cautelares como también para los afines, para las anticipatorias, por ejemplo.
Porque claro, surge la necesidad de los alimentos provisorios, porque surge la necesidad a lo mejor de reincorporar cautelarmente a un trabajador que fue desplazado, porque surge la necesidad de que se otorgue una prestación médica vinculada con la pandemia, porque van surgiendo cuestiones, porque a lo mejor surge la necesidad de renegociar o de repactar o de rescalar las cuotas de algún contrato. Ya eso está previsto en la ley, pero a lo mejor surge la necesidad de consignar porque no se respeta. Entonces aparecen nuevos desafíos para la justicia, y estos desafíos para la justicia necesitan asegurar que en su momento las decisiones van a ser eficaces, y también necesitan asegurar que durante el interín de que el proceso se tramite, y que se tramite en un contexto tan complejo como es una pandemia mundial, digo, es redundante, como que es una pandemia, en un contexto tan complejo, se hace la necesidad o surge la necesidad de responder adecuadamente. Y esto se va a instalar cuando pensamos los requisitos y los recaudos cautelares en el cuadrante específico del peligro en la demora. Recuerden que hay dos requisitos cautelares más una condición que se sobreagrega, que es la contracautela. Los dos requisitos son verosimilitud del derecho, o sea, tener alguna probabilidad, posibilidad de que la sentencia que se dicte al final del proceso vaya a ser favorable a quien solicitó la medida, por un lado, y por el otro el peligro en la demora, digamos, de alguna manera la necesidad de que disponer este aseguramiento porque hay riesgo de que la sentencia se torne ineficaz. Eso en el ámbito de las cautelares. En el ámbito de las anticipatorias hay fuerte probabilidad, o sea, más que la verosimilitud, y el peligro de la demora se transforma en la posibilidad de un daño irreparable. Entonces, si nos encontramos ante un pedido anticipatorio en una cuestión de pandemia donde necesariamente puede perfilarse un daño irreparable, inevitable o muy intenso, pensamos que los recaudos de la anticipatoria se reconfiguran y hay que pensarlos en clave 2020. O sea, hay que pensarlos en clave pandémica, hay que pensarlo en clave de los derechos involucrados. Por ejemplo, nosotros hoy en día, cuando estamos fijando los alimentos provisorios en la Cámara, yo trabajo en la Cámara de Apelaciones de Morón, como decía Anabela, en la sala segunda, incluimos la cuestión del COVID, incluimos las líneas basales que surgen del informe número 1 de 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de los derechos frente al COVID. Y entonces, a partir de ahí empezamos a repensar o reacomodar algunas instituciones que antes podían merecer otra respuesta. Entonces, la encrucijada, o lo que explica el título, lo que se le plantea a las medidas cautelares hoy y también a sus primas, las anticipatorias, es cómo proteger los derechos en un contexto tan complejo, como el que tenemos hoy a la vista. El mandato principal es el mandato de efectividad de todos los derechos, aunque eventualmente haya que hacer una ponderación, llegado el caso, cuando haya dos derechos atendibles que colisionen: derecho a la vivienda y derecho a la salud, derecho a la seguridad familiar y derecho a la vivienda. Entonces, estas ponderaciones van a empezar a darse, y muchas de ellas van a necesitar una respuesta pronta, que si no va a ser cautelar, va a ser anticipatoria. Y ya de hecho estamos empezando a verlo. Porque surgen necesidades apremiantes, surgen necesidades de ahora, porque el trabajador que fue despedido ilegítimamente necesita hoy ser reinstalado a su puesto y volver a cobrar su salario. Y no que esto suceda dentro de 2 años, porque la emergencia es hoy. Digo, el ejemplo del trabajador, por decir cualquier otra persona que necesita a lo mejor consignar un monto de dinero en concepto de canon locativo, y la otra persona se lo quiere recibir, y necesitamos a lo mejor trabajar con alguna cuestión cautelar para evitar alguna innovación en esa relación que está atrapada por algunas leyes de emergencia, pero las partes pueden discutirlo, ¿no? O sea, a ver, hoy tenemos algunas ejecuciones suspendidas, pero nada impide a que una ejecución en esta condición se inicie o que se prosiga. Entonces, a lo mejor en algunos casos aparecen las decisiones cautelares como medio para trabajar en este contexto tan complejo. Ahora, toda esta amplitud, toda esta elasticidad, toda esta necesidad cautelar,
toda esta importancia de las cautelares, necesitan también quedar bajo el paraguas del ejercicio regular, del ejercicio de buena fe, o de la prevención del abuso. Y entonces empezamos a hablar de medidas anticautelares. Seguramente más de uno ya las habrá oído nombrar, algunos quizás no. No las vamos a encontrar mucho en la legislación, aunque ahora voy a hablar un poco de normativa. ¿Pero qué apuntan las medidas anticautelares? Bueno, justamente a evitar el daño que podría generarse por una medida cautelar obtenida de manera abusiva. Nosotros sabemos que las medidas cautelares se decretan inaudita aparte, con lo cual, si una persona canaliza una pretensión cautelar y de alguna manera demuestra los requisitos sin audiencia de la contraria, puede obtener una medida cautelar. Y esta medida cautelar se va a ejecutar, como dicen los códigos procesales, aun cuando la contraria la recurra, chille, patalee o trate de transformarse en un hombre lobo, la medida cautelar igual se va a ejecutar. Dice por ahí el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que nada de lo que plantee el cautelado va a detener el cumplimiento de la medida. Es como una topadora que te va pasando por encima. Entonces, una medida cautelar abusiva, por ejemplo, una inhibición general de bienes a determinadas personas, una intervención judicial, un embargo trabado justo en el momento previo a una venta, puede llegar a tornarse abusivo. Como se dan cuenta, esto no es sino una manifestación más de lo preventivo. El derecho a no ser dañado mediante la utilización de las medidas cautelares o mediante la canalización de pretensiones cautelares. El derecho a no ser dañado por los mismos elementos que quiero que me protejan del daño. O sea, lo que está previsto para proteger del daño me termina generando un daño. Alguno me podrá decir, bueno, pero en definitiva están las acciones resarcitorias para la medida cautelar obtenida sin derecho de manera abusiva. Y no me cabe ninguna duda que sí. ¿Sí? No me cabe ninguna duda que sí. Pero tampoco me cabe duda que hoy no alcanza, que hoy el paradigma no es dañar para resarcir, sino es no dañar. La gente no quiere ser dañada y el legislador lo supo atrapar al hablarnos de lo preventivo. Y a su vez el artículo 10 del Código Civil y Comercial, que veda la actuación abusiva, nos habla no solo de establecer las reparaciones que correspondan, sino de evitar los efectos del acto abusivo. Artículo 10. Entonces, 1710 y 10 nos generan una plataforma sobre la cual eventualmente podemos empezar a construir una decisión anticautelar. Básicamente, la decisión anticautelar va a ser el derivado de un planteo muy parecido al de las medidas cautelares, porque van a converger los mismos recaudos, aunque la verosimilitud se va a exigir de manera más intensa, más fuerte. Se habrá de exigir contra cautela. Y habrá que ver si vamos a solamente ejercer la pretensión anticautelar, vía autosatisfactiva incluso, o vamos a iniciar otro proceso en el cual pidamos la medida anticautelar, ¿sí? Lo importante de esto es que las medidas de las que estamos hablando tienen un ámbito muy específico de actuación. Es que no se decrete o que no se intente determinada medida cautelar. Ya sea una medida cautelar específica o que no se obtenga ninguna medida cautelar o varias de ellas, ¿sí? Habrá que demostrar el temor que tenemos a ser dañados. Habrá que demostrar el temor que tenemos a ser dañados. Habrá que demostrar la verosimilitud del derecho. Habrá que demostrar todo lo que haga a una cautelar y más también, porque lo que vamos a buscar es una orden que se le imparta a determinada persona de que se abstenga de solicitar resoluciones cautelares. No es en mi concepción al menos, no es una orden que se le imparta a un juez, porque tampoco sabemos a qué juez se lo vamos a tener que impartir. Es, en definitiva, una modalidad de prohibición de innovar. Una modalidad de prohibición de innovar. Pero que en mi concepción al menos tiene una particularidad, que es hay que actuarla antes de que la medida cautelar se dicte. Si la medida que quiero evitar ya fue dictada, el remedio no va a ser la anticautelar, sino que van a ser los recursos y los planteos que correspondan en el expediente en el cual la misma se hubiera dictado. Esto de lo que hablé hasta ahora
no encuentra demasiado anclaje normativo, salvo en el anteproyecto, novísimo anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, que lo contempla, artículo 203. Quien se encuentre en riesgo de que se dicte en su contra una medida cautelar que considere abusiva, fíjese el abuso, y que podría causarle graves e irreparables perjuicios, no cualquier perjuicio, un perjuicio grave e irreparable, podrá peticionar que la jurisdicción se abstenga de decretarla, acreditando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y ofreciendo bienes o un seguro de caución suficiente para sustituir la medida cuya provisión solicita. Fíjese que tiene todo el gusto a una cautelar, ¿sí? Pero inversa. Lo que apunta es justamente a que no se cautele. Y hay fallos en este sentido. La resolución que la admita fijará la contracautela por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. La anticautelar podrá ser impugnada por vía de revocatoria o incidental, las que no tendrán efecto suspensivo. Esto es interesante, no vamos a poder suspender la anticautelar con la sola impugnación. Es como una cautelar al revés. Los casos de aplicación, insisto, son muchos, son amplios, requieren algún ingenio en cuanto a ver cómo se le instrumenta, porque me da alguna duda pensar cómo va a funcionar esto de que pensar que la jurisdicción se abstenga de decretarla. ¿Y qué hace? Uno, porque aparte las medidas cautelares pueden solicitarse ante juez incompetente. ¿Cómo se hace esto? ¿Se va y se comunica a todos los jueces que podían haberla dictado? ¿O se entrega un testimonio y en cuyo caso si el cautelado recibe la orden va y lo presenta? Tiene sus vericuetos, tiene sus bemoles. Es un instituto procesal, digamos, bastante nuevo, bastante fresco, que está recién apareciendo. También tendríamos que pensar en la necesidad de evitar el abuso del anticautelar, porque el anticautelar no es un paraguas para cubrirme de cualquier cosa, digamos. La abusividad, al menos en mi concepción, tiene que ser clara, y al menos en mi concepción, el daño grave e irreparable también tiene que ser claro. Porque si no, va a ser muy fácil salir a hackear las medidas cautelares con este tipo de pretensiones y complicar la vida a quien tiene que obtener un proveimiento que le permita resguardar la eficacia práctica de la sentencia. No se olviden de esto, ¿sí? Porque hablé yo al principio de tutela judicial efectiva, porque si tras lo cautelar o bajo lo cautelar subyace la eficacia de la tutela jurisdiccional, hay que ser cuidadosos al momento de impedirlo. Si yo lo quiero impedir, bueno, habrá que ser un poco más restringido, un poco más limitado, un poco más circunscripto a la situación que se vaya dando, ¿sí? Quise presentar un panorama de lo anticautelar. ¿Por qué? Porque si vamos a pensar las cautelares con amplitud, si vamos a pensar unas cautelares que pueden empezar a ponerse bastante más intensas, de acuerdo a cuál sea la evolución de la situación social, de la situación económica, de lo que vaya sucediendo. En estos días, por ejemplo, fíjense que hemos tenido muchos problemas de usurpación de tierras. O sea, no quiero entrar en polémica, pero hemos tenido varias medidas de tinte preventivo para dejar sin efecto, trabajar con las cuestiones de usurpaciones. Ahora, nada quita que estas medidas sean ejercidas respecto, por ejemplo, de un poseedor legítimo. Entonces este poseedor puede ir con una anticautelar y decir, no, esperen, vamos a discutir esto sin que a mí me saquen de acá y vamos a discutirlo en un marco de amplitud. Porque al derecho judicial, a la tutela judicial efectiva, se le contrapone un poco el derecho a la vivienda, ¿no? Y el derecho al hábitat y todos estos derechos que nos habla la Comisión Interamericana en este informe 1. Y de hecho, bueno, estamos tratando de ver en algunas situaciones cómo frenar por lo menos la mayor cantidad de personas en situación de calle. Bueno, digo, el tema es complejo, no era ese el tema de la charla de hoy, pero hablo de que lo cautelar empieza a aparecer, empieza a surgir, y se empieza a repensar también, porque si vamos al código procesal, o anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial, van a ver que cómo se delinea ahí lo cautelar. Bueno, aparecen figuras bastante novedosas. No quise detenerme en eso porque me pareció más importante, el tiempo que tenemos acotado, me pareció más importante hablar de la encrucijada de hoy, de las urgencias de hoy, de las necesidades de hoy, de la mirada que tiene que tener lo cautelar, digamos, en el sentido amplio, como lo vengo diciendo hoy en día, y por otro lado, el contrapeso de la
la necesidad de prever algún instituto que evite los abusos. Y para ir redondeando, otra cuestión y otro desafío y otra encrucijada que se le ha presentado durante el COVID a lo cautelar y a lo anticipatorio ha sido indudablemente el ámbito de los procesos familiares. Volviendo a diferenciar esta de cautelares y anticipatorias, hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta que es la hiperfragmentación de las tutelas familiares. Digamos, ¿cuánto tipo de controversias familiares hay y cuántos derechos necesitan ser resguardados? Violencia familiar, divorcio, régimen de contacto parental, responsabilidad parental, alimentos. Entonces, una serie de cosas que nos impiden hablar de un proceso de familia y nos obligan a hablar de muchos procesos de familia. Por eso yo hablo de hiperfragmentación. No me voy a detener en esto porque si no nos quedaríamos sin tiempo para las preguntas o dudas que puedan haberle surgido. Y acá surgen desafíos, y surgen muchos desafíos, novedosos desafíos. Desafíos que no encuentran su cauce en los artículos 721 y 722 del Código Civil y Comercial, que nos habla de medidas provisionales relativas a los bienes y a las personas. Son medidas provisionales estas, no todas son cautelares, sino que hay muchas que tienen que ver con lo anticipatorio, establecer una renta por el uso exclusivo de la vivienda, por ejemplo, ordenar la entrega de los objetos de uso personal. No se lo da para asegurar la eficacia posterior de la sentencia, se lo da para que los utilice ahora. Determinados alimentos eventuales del cónyuge. Y las medidas relativas a los bienes, entre ellas, por ejemplo, el inventario, que no es una medida cautelar. Las medidas de prueba anticipada o de preconstitución probatoria, de resguardo probatorio, las medidas preliminares no son, aunque puedan estar dotadas por algunos caracteres de urgencia, no son medidas cautelares. Quizás el desafío más grande que le ha surgido a la jurisdicción familiar en materia cautelar / anticipatoria se da en otros ámbitos. Se da en el ámbito de las situaciones de violencia intrafamiliar, donde hemos visto cómo las cortes o los tribunales superiores han salido, por ejemplo, a prorrogar medidas dictadas en las cuales ellos no habían intervenido y ni siquiera conocer las circunstancias del caso. Cómo gestionar y cómo tramitar las situaciones de violencia familiar en un contexto de aislamiento preventivo, donde incluso aparecen situaciones de vulnerabilidad, situaciones de marginalidad y demás, hábitats inadecuados. Entonces, ¿qué hacer frente a las situaciones de violencia intrafamiliar? ¿Cuándo excluir? ¿Cuándo no excluir? La exclusión que puede generar una persona en situación de calle, pero tampoco esa persona quizás pueda ser dejada en el domicilio violentándose en una olla de presión con una convivencia constante. Entonces, ese fue uno de los desafíos que tuvo la justicia. Colapsó el sistema. De hecho, en la provincia de Buenos Aires no se pueden reanudar los términos totalmente en materia de familia porque entran una cantidad de expedientes de violencia familiar inusitado. La necesidad de las prórrogas, los alimentos provisorios. Otra encrucijada de los alimentos provisorios, dijimos, no son cautelares, son anticipatorias. Otra encrucijada de los alimentos provisorios, que es la necesidad del niño, niña, adolescente alimentado y la falta de trabajo del papá. Miren qué encrucijada, miren qué desafío que se le presenta al juez de familia. ¿Qué hacer ante esto? Cualquiera va a decir interés superior del niño, sí, comparto, pero por más que pongamos cuotas altas o cuotas que no pueden pagarse, quizás las cuotas no van a poder pagarse. Cuestiones vinculadas con el régimen de contacto, el aislamiento trajo muchas situaciones en este sentido. Generó una nueva inmediación digital y la tecnología se perfiló como un medio para resguardar anticipatoriamente, no cautelar, porque cautelar a mí no me importa, o sí me importa que al final del proceso el chico pueda ver al padre, pero lo importante es que durante el proceso se mantenga. Entonces han dictado medidas cautelares que se valieron de las tecnologías para mantener esto. Protección de los sujetos vulnerables, personas en situación de incapacidad o de restricción de la capacidad, han hecho de este desafío pandémico que se le presentó a la jurisdicción de familia, bueno, una cuestión bastante complicada también. Entonces, quería yo por acá hablar un poco de estos desafíos que se le presentaron y quería dejarme un ratito para responder a las preguntas. Abrí con miedo la pestaña comentarios porque, digo,
es siempre el fantasma del cumpleaños al que no te va nadie, y como estuve hablando con el PowerPoint y no venía viendo los comentarios, quizá lo abría y no había nadie al otro lado, y le había estado hablando solamente una cámara. Bueno, nada, son los desafíos y las cuestiones de la docencia en las nuevas tecnologías. Así que, si a ustedes les parece, vamos a ver un poquito el chat. Federico, Andrea, buenas tardes desde Campo, Ciudad de Belén, provincia de Catamarca. Hola, Andrea, qué bueno estar lejos del conurbano. No soy envidioso, pero en este momento te envidio. En un juicio ejecutivo con sentencia tanto de primera como de segunda instancia, pediste embargo a un inmueble, te lo denegaron diciendo que no, porque no había liquidación firme. ¿Viste la máscara cuando se le cae la mandíbula? Sí, te podría decir eso. ¿Qué tiene que ver que no haya liquidación firme? A ver, tu embargo no es un embargo preventivo, no es una medida cautelar. Distingamos esto, Federico. Tu embargo no es un embargo preventivo. Tu embargo es un embargo ejecutivo, ¿sí? Que es un paso más dentro del proceso de ejecución, que implica tomar un bien para proceder ejecutivamente a su respecto. Banquen con las preguntas, que vamos a leer las anteriores y después vamos con las de abajo, porque si no se me va el chat para arriba. Entonces, vos fijate que aún siendo embargo preventivo, el artículo 2, inciso tercero, te permite dictar una medida cautelar, aunque la sentencia no esté firme. Y mucho menos si no hay liquidación practicada. Hagamos algo, Federico. Si vos querés, me contactás por Facebook y yo te busco, si te serviría, no sé, quizás te sirva, algún antecedente de mi sala donde hemos dicho que el embargo procede aún aunque no hubiera liquidez, aunque la suma no sea líquida. ¿Sí? A ver, embargarás por el monte del capital más el presupuestado. ¿Cómo te lo van a denegar? Se te diluye toda. Si escuchan bocinas es porque mi vecindario esta hora se pone concurrido. Bueno, cuánta verdad, cuántas cosas que aún no sabemos nos van a acontecer, Silvia. Sí, la verdad que sí, es preocupante. La verdad que es preocupante. Pero bueno, nada, algunos nos hemos acostumbrado a vivir en el pseudo apocalipsis y le agarramos a veces el gusto a estas cosas. No sé, masoquismo, no sé, pero por lo menos aprendemos a hacerlo y ¿sabes esto que pasa, Silvia? Le sacamos las cosas favorables, porque mira, toda esta impronta tecnológica y todo eso nos está permitiendo hoy compartir, por ejemplo, con Andrea, que está en Catamarca, una jornada que de otra manera no podríamos hacerlo. Entonces, a lo mejor de esto van a quedar muchas cosas feas, pero bueno, también está bueno quedarnos con las cosas que están buenas. Y por ejemplo, en materia de procedimiento, ha dado una impronta, como les decía antes, importante, que ha sido la transformación digital acelerada, digamos, la hipervelocidad hacia la transformación de los procesos y hacia el procedimiento electrónico. Mal que le pese a alguno, que no les guste y todo, pero ha pasado. Y en la docencia también, porque nos está permitiendo a nosotros a lo mejor disminuyendo mucho los costos y disminuyendo mucho el esfuerzo y perdiéndonos de la presencialidad, porque siempre es lindo el cara a cara, el verse, el tomar un café, el conversar al final de una jornada. Bueno, nos da por otro lado otra cosa, que es que poder estar haciendo esto un jueves a la tarde sin que esto sea imposible para ninguno de nosotros y poder acercarnos de una manera tan federal que es tan lindo, ¿no? O por lo menos a mí me gusta tanto. Tiziana, ¿algún libro sobre el tema, Tiziana, sobre medidas cautelares? ¿Preguntás? Para que se me fue. Si es sobre medidas cautelares, sí, te digo que sí, pero no digamos nada, pero es de otra editorial. Pero sí hay un librito mío de medidas cautelares y después hay un tratado de medidas cautelares. Sobre medidas cautelares y COVID todavía no escribí, porque si yo voy a decir en casa que empiezo a escribir un libro sobre medidas cautelares y COVID, lo más probable es que me divorcie, entonces yo tenga que pedir la medida cautelar y me echen. Entonces no, todavía no escribí nada, hay muchos artículos dando vuelta por ahí. Si quieren pueden seguirnos en lo que se llama, para todas estas cuestiones tecnológicas, en el Foro de Derecho Procesal Electrónico, que es E-Procesal, lo pueden buscar en redes y en demás lugares, es como un simbolito azul con cositas que se esparcen. No nos lo robamos a Microsoft, sino que Microsoft nos hizo algo parecido en materia de cuando diseñó el de Word. Pero bueno, es E-Procesal, Foro de Derecho Procesal Electrónico. Ahí tenemos algunas cuestiones tecnológicas. Pero no, libro no. Te pido disculpas, pero el libro no. Te lo debo, no es mala idea. Florencia, ¿qué pasa cuando un juicio de afiliación post-mortem y medidas cautelares no innovar y lo instan cada tanto? Decía a su tiempo. Ahí hay otro problema. No sé de qué habrá sido esa medida. El problema que vos tenés es que si es familia y hay menores no se te produce la causa de distancia. Tenés un gran problema. La prolongación indebida de las medidas cautelares es un problema, porque muchas veces lo interinal o lo cautelar termina sustituyendo a lo que debería ser de fondo. Y no se olviden que nuestro país ha sido sancionado en Memoli por mantener indebidamente una inhibición general de bienes por muchos años. Memoli se llama así. La justicia de los tribunales de Mercedes. ¿Cómo hacer para cumplir un oficio de alimentos desde el interior?
me lo perdí. No entiendo lo que es el cumplir y... O sea, vos tenés que trabar un embargo o alguna cosa así en alguna repartición local. Algo que se está haciendo mucho en la provincia de Buenos Aires es firmarlo digitalmente. No sé si donde vos tramitás tengan firma digital. Firmarlo digitalmente y mandarlo firmado digitalmente a algún mail que sepas. A nivel nacional tenés DEOX, pero eso es a nivel Poder Judicial de la Nación, no de las provincias. Pero es complicado. ¿Sí? Lo que se está recurriendo mucho es a las tecnologías y a las firmas digitales, incluso a los códigos QR que admiten verificaciones. Santiago del Estero, qué bueno, Tiziana, nunca fui a Santiago del Estero a dar clase, creo, alguna vez pasé por su aeropuerto, pero nunca fui a dar clase, alguna vez sería lindo ir. Así que si tienen colegio de abogados o algo así, hinchen para que me inviten, que si alguna vez se puede hacer personal, soy más divertido todavía que en cámara. ¿Cuántas veces se puede aplicar una medida de no innovar sobre un terreno? Claudia, en realidad es una, y después se puede ir prolongando mientras dure el proceso, pero la medida cautelar no puede tener una duración indefinida, ¿sí? El límite de las medidas cautelares generalmente se pone en las cautelares contra el Estado, vieron que la ley de cautelares contra el Estado tenía alguna cosa ahí, pero vos podrías, Claudia, invocando Memoli, y si me mandás un mensajito te paso alguno donde nosotros levantamos Indivisión General de Bienes, porque dijimos, señor, esto no puede durar, no sé, 12 años. Si en 12 años no consiguió que su juicio avance, jódase, listo. Empecemos de vuelta. Saquen la medida cautelar. Porque fue sancionado. O sea, es más, en Memoli la Corte dijo, los demandados son responsables. Lo que usted no podía de haberlo tenido inhibido por 10 años. Véanlo, es interesante, o quizás alguno lo conozca. Catamarca Capital, muy claro. Soledad, qué bueno estar, insisto, lejos de acá y estar en algún lugar lejos del conurbano donde se pueda pasear un poco. ¿Cómo ejercer el oficio? Esperá, ¿cuál sería? Esperá que me pierdo, Dale, sí, mándeme, búscame en Facebook. En esa circunscripción judicial niega los embargos, por ejemplo, un juicio de daño y perjuicio con muerte de un menor, hoy uno lo demandó, está preso efectivo. Está re mal eso. Eso es una teoría que dice, no, los juicios de daño y perjuicio no proveen las medidas cautelares. ¿Dónde no proceden las medidas cautelares? Proceden, si vos acreditaste la verosimilitud y más, si lo tenés condenado, ya ahí tenés un caso de prejudicialidad, ahí tenés que decretar el embargo directamente. Es más, vos ahí podés invocar el artículo, el 212, no sé en cuál de todas las provincias estará, pero hay un 212 en cada provincia que dice el que hubiera tenido una resolución favorable, porque algunos antecedentes dicen ahí que la sentencia penal condenatoria te puede servir como base para una medida cautelar, ¿sí? Nico Acerbi, ¿cómo andás? ¿Cuál sería la acción para revocar una medida, una medida de no innovar abusiva? ¿Cuál sería la acción para revocar una medida de no innovar abusiva? Y no, ahí lo que tenés que hacer es apelar. Ahí no te queda otra que apelar. Es interminable este juicio, porque cuando ya tenés, no puedes revocarlo en otro proceso. Ahí tenés que trabajar en ese proceso, pedir los levantamientos, lo que sea. No hay firma digital, estás en un problema. La respuesta que no reciben. Y en algunos lugares puede ser titular, el legítimo con toda documentación recibe primera denuncia de usurpación, aplica medida de no innovar, se archiva la causa por falta de mérito. Inmediatamente abren denuncia, misma medida, y así 3 veces hasta que imputan al titular. Claro, pero vos me estás hablando Claudia, me estás hablando en penal. Vos lo que tendrías que hacer es hacer una causa civil, o sea, eso hay que trabajarlo en civil. Hay mucha gente que siempre acude a las cuestiones penales, pero yo estas cuestiones las ventilaría en civil. Tiziana, bueno, si me invitan, yo hago clase en cualquier lado. Cecilia, ¿cuál sería la medida cautelar en caso de exclusión del hogar del bien propio por perímetro para poder retirar pertinencia y revisar inventario? Ahí en realidad no es una cautelar, Cecilia, ¿cómo andás? Ahí en realidad lo que deberías hacer, y lo que estaría bueno, es que te presentes en el mismo expediente donde sucedió y pidas ahí, hagas el planteo en ese expediente. En realidad, podría ser una cautelar en ese mismo expediente, para resguardar tus propios bienes, pero sería en el mismo expediente. Podés hacerlo por las medidas cautelares genéricas o innominadas, ¿sí? En el mismo expediente te presentas y decís, miren, me excluyeron, lo que quieras decir tu verdad, bueno, pero ahí adentro estaban mis pertenencias, por favor déjenme retirarla, voy con una custodia policial, como quieran, y las retiro. Y debería decidirse en ese mismo proceso. Pedir intimación al demandado cumple de forma directa la cuota alimentaria hasta tanto el ANSES cumpla con la retención directa de los saberes del demandado jubilado. Sí, podés pedirlo y podés, vos fíjate que ahí tenés un artículo en el Código Civil Comercial que habla de todas las medidas que fueran idóneas para que la prestación alimentaria se cumpla, o sea, está en tu imaginación. Si tu imaginación no alcanza, fíjate un poco las resoluciones que ha dictado Martín Alessi para que se cumplan las sentencias de alimento y tenés un montón.
Y si todavía te queda alguna duda, tenemos un capítulo muy bueno del libro Proceso de Familia, ya que está Nico por ahí, paso el chivo, perdón, el Proceso de Familia, que habla de la ejecución de las resoluciones judiciales. Por ahí puedes buscarlo. Alimento para el cónyuge separado de hecho en el régimen anterior fue rechazado y se plantea divorcio, que es procedente en todo ese marco de pandemia, solicitar alimentos provisorios. Dudosísimo. Podrías llevarlo como de extrema necesidad. Si fuera de extrema necesidad, podría funcionar. Noemí de Tucumán. Y creo que he llegado al fin de los comentarios y cumpliendo en tiempo. Perfecto, todo en regla entonces. Sí, no sé si alguien tiene No una duda tenemos- más o quieren ir cerrando, como quieran, por mí. sí, por el momento no tenemos más consultas, así que te súper Perfecto. agradecemos, Gabriel. La verdad que un placer tenerte con nosotros en este espacio de Webinarios Hammurabi, esta charla que ha sido más que valiosa para todos. Gracias también a la gente que ha participado. Ahí Cecilia te contesta, muchas gracias por la respuesta, muy generoso, compartiendo los conocimientos. Así que bueno, les recuerdo a todos los participantes de este webinario que si quieren participar del sorteo de Hammurabi Digital, tienen que dejar su correo electrónico en este posteo y mañana vamos a estar conociendo a los ganadores. Así que bueno, muchas gracias Gabriel por todo y damos por cerrada esta charla entonces. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo me encuentran en Facebook? Por mi nombre, como se encuentra al común de los mortales, ¿sí? Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber estado acá y bueno, se repetirá si les he sido agradable y favorable en mi exposición. Muchas gracias Gabriel, buenas tardes a todos. Hasta luego.